Bien, lo que vamos a ver ahora son los problemas de la guía que van del 11 en adelante, que son problemas que ya tienen que ver con la caída de los cuerpos en la aceleración de la gravedad terrestre. Entonces vamos a hablar un poquito de eso primero y después vamos a encarar los problemas que van desde el 11 hasta el 15, que son lo que se conoce como problemas de tiro vertical o caída libre. ¿Está bien? Después vamos a ver un poco eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? Un poquito sobre qué es esto de la caída de los cuerpos, caída libre, caída, caída libre. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene un cuerpo en las inmediaciones de la superficie terrestre, imagínense que esto es el piso, ¿no? Y acá tiene un cuerpo cualquiera, y uno ese cuerpo lo suelta, lo deja caer libremente, despreciando el rozamiento con el aire, este cuerpo cae con una aceleración que es la misma para cualquier tipo de cuerpo. Es una aceleración que la vamos a marcar así. Esa aceleración se la suele llamar con la letra G y se llama la aceleración de la gravedad terrestre. Perdón, vamos. Aceleración de, ahí está, la gravedad terrestre. Bien, esa aceleración, esto es una cosa que descubre, el primero que plantea esto es Galileo, aproximadamente en la década de 1610, ¿no? Hace estos estudios, ¿no? En realidad es un periodo largo, pero más o menos alrededor de ese año. Él lo que va a decir es justamente eso, que no importa cómo sea el cuerpo no importa el peso que tenga, no importa ninguna característica del cuerpo, todos los cuerpos que yo suelto en la gravedad terrestre deberían caer con la misma aceleración, y si no lo hacen se debe a que hay un efecto de resistencia del aire, por ejemplo. ¿Por qué una esfera de hierro no cae con la misma, no cae con la misma, cae mucho más rápido, digamos, que una pluma? Bueno, porque la pluma ofrece mucho mayor resistencia al aire y eso lo frena. En cambio, la esfera cae directa con mucho menos resistencia. Pero Galileo dice, si se pudiera eh, quitar el aire, si se pudiera quitar el aire, veríamos que la pluma y la esfera metálica caen juntas. Y eso efectivamente lo hace Newton un tiempo después, ¿no? Newton, lo que se llama el tubo de Newton. ¿Qué es el tubo de Newton? Es un tubo de vidrio, justamente al cual le quitamos el aire. Esto es un tubo, imagínense que esto es un tubo de vidrio, ¿no? Esto tiene, digamos, por supuesto, acá una tapa, una base, lo que fuera, ¿no? Acá tiene esperen que esto lo quiero, ahí está. Tiene acá está, tiene una tapa, del otro lado también, obviamente, está cerrado herméticamente, y adentro hay vacío. Es decir, acá dentro del tubo se hace vacío con una bomba de vacío, cosa que en la época de Galileo no existía. ¿Está bien? En cambio, ya en la época de Newton, que no es tan posterior, Newton está trabajando en la década de 1680. Bueno, son 70 años más tarde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él lo que hace es, coloca acá adentro una pluma y coloca una esferita de metal, ¿no? Le saca el aire y uno da vuelta al tubo, de las dos cosas, da vuelta rápido el tubo y ve que la pluma y la bolita caen juntas. Es decir, es lo que Galileo decía, ¿no? Es decir, uno acá adentro podría poner la pluma, voy a dibujar acá, ¿no? Una pluma, más o menos, y
y una pequeña esfera metálica. Las dos cosas, cuando doy vuelta al tubo, las dejo caer, caen caen al mismo tiempo. ¿Está bien? Es decir, esto comprueba lo que decía Galileo, ¿no? Que si no fuera por el aire, todos los cuerpos caerían con la misma aceleración, ¿no? Bueno, esa aceleración, Galileo la midió aproximadamente, y después se midió con mucho mayor precisión. Aproximadamente, bueno, hoy está medida con muchísima precisión, pero además depende de una cosa, porque la Tierra no es perfectamente esférica, entonces la gravedad no vale lo mismo en los polos que en el ecuador, ¿no? En los polos la gravedad es un poquito menor que es un poquito mayor que en el ecuador, quiero decir. Pero la diferencia es mínima, entonces aproximadamente uno podría decir que esto vale 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Hasta el segundo decimal, seguro que eso está bien en cualquier punto de la superficie terrestre. Después, el tercer decimal empieza a cambiar si uno va de un punto al otro de la superficie terrestre, ¿no? Después vamos a ver de dónde viene esto más adelante. Ahora, nosotros, en realidad, para todos los problemas de esta materia, nosotros tomamos convencionalmente la aceleración de la gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Redondeamos por una cuestión de facilidad de las cuentas, nada más. 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora, cada vez que tengamos un objeto que está en caída libre o que fue lanzado en la gravedad terrestre, siempre vamos a considerar que ese cuerpo tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo. ¿Está bien? Bien, entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que si yo ahora considero un movimiento vertical, lo que se llama un tiro vertical, ¿qué es un tiro vertical? Es un movimiento rectilíneo, justamente vertical, en la misma dirección, ¿no? Porque como es vertical, es en la misma dirección que la gravedad, que la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? En la misma dirección que la... Vamos a ponerle G con un vector a esto para indicar que efectivamente esto es un vector, ¿no? Es una aceleración, ¿no? Así que esto es un vector. Y acá lo mismo, le voy a poner acá la flechita, ¿no? Esto es una aceleración, es un vector, ¿sí? Bien, entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a expresar? Nosotros vamos a utilizar un sistema de coordenadas que vamos por convención siempre, vamos a tomar un eje Y vertical hacia arriba. Se puede tomar hacia abajo también, ¿eh? En algún problema por ahí lo podemos llegar a tomar hacia abajo, ¿no? A ese eje le vamos a llamar Y. Podría haber un eje X, pero no, en estos primeros problemas solamente vamos a considerar movimiento vertical nada más. Entonces, vamos a suponer que tengo una dirección Y positiva hacia arriba, y como la aceleración de la gravedad va hacia abajo, vuelvo a copiar esto que tenía acá, como la aceleración de la gravedad va hacia abajo, entonces la aceleración de la gravedad como vector, yo lo que está lo escribo acá mismo, como vector, esto va a ser menos el módulo por la dirección Y versor. La dirección Y, la dirección del Y. Esa dirección se llama J, ¿no? La dirección vertical la vamos a llamar, el versor de módulo 1, la dirección vertical la vamos a llamar J. ¿Está bien? Vamos a poner así, ¿no? No me acuerdo si eso lo dije, pero si no lo digo ahora mismo, ¿no? Es decir, J versor es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección en la que crece la coordenada Y. ¿Está bien? Así como el I versor que habíamos usado antes,
era el vector de módulo 1 que iba en la coordenada X, bueno, este es en la coordenada Y. Creo que lo habíamos hecho, pero no importa. Pero ya sabemos que esta es la dirección, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones horarias de un cuerpo que se mueve verticalmente bajo la acción de la gravedad terrestre? ¿Saben? ¿Cómo serían las ecuaciones horarias de un cuerpo como ese? ¿No? Bueno, es un movimiento uniformemente variado, ¿no? Porque tiene una aceleración constante. Esa aceleración va a valer para nosotros 10 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo. Entonces, ¿cómo van a quedar las ecuaciones horarias? Bueno, la velocidad, estamos hablando siempre de la velocidad en I, ¿no es cierto? Todo tiene dirección I, ¿está bien? I positivo hacia arriba. Entonces no le pongo BI, ya sabemos que es la velocidad, la velocidad en I, la componente I de la velocidad. Bueno, esto en función del tiempo va a ser la velocidad inicial que tenga, vamos a llamarla V0, más la aceleración por el tiempo. Pero como la aceleración es menos g, en la dirección I, acá voy a tener que poner menos g por t. Esa es la ecuación horaria para la velocidad. ¿Está bien? Estamos tomando siempre, repito, pensando que la velocidad, vamos a escribirlo de vuelta acá, que la velocidad como vector, ahora lo voy a escribir, es la componente de la velocidad por j versor. Ahora le voy a poner los símbolos para que nos queden. Esto es la velocidad como vector. Esta v sin nada es la componente. Y este es el versor j, el vector de módulo 1 que apunta hacia arriba. ¿No? ¿Está bien? Esto es vectorialmente. Bueno, esto que puse acá, esta b, es esto que está acá. No es el módulo, es la componente, porque esto puede ser negativo también, ¿no? La diferencia entre el módulo y la componente es que la componente I puede ser negativa, puede ir para arriba o para abajo la velocidad. El módulo es algo siempre positivo, ¿no? Bien, y la aceleración, entonces, vamos a escribirla. Ya la tenemos. La aceleración es esto. Es G, es la G, no hace falta escribir nada más. La posición, si quieren, podemos escribir el vector posición. El vector posición va a ser una I por J versor también. ¿Está? Ahí lo tenemos. Esto sería entonces el vector posición, que tiene solamente componente J, o sea, solamente componente vertical, nada más, porque estamos trabajando en un movimiento rectilíneo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, vectorialmente son estas dos expresiones, así que lo único que me interesa saber es cuánto vale B como función del tiempo y cuánto vale I como función del tiempo. Bueno, acá justamente expresamos lo que vale B, faltaría decir cómo escribo la I de T. Bueno, esto es lo mismo, un movimiento uniformemente variado, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Voy a tener una altura inicial, un I0, más la velocidad inicial por el tiempo. No le pongo el T0, uno podría poner un T0 restando, no lo voy a poner. Menos un medio de G por T al cuadrado. El menos viene de que la aceleración es menos G, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá me quedaría la ecuación horaria, las dos ecuaciones horarias para el tiro vertical o la caída libre. ¿Cuál es la diferencia entre un tiro vertical y una caída libre? Casi lo mismo, en realidad. La caída libre es cuando la velocidad inicial vale cero. ¿Está bien? Se dice que es una caída libre cuando la velocidad inicial vale cero, pero en realidad es convencional, porque es prácticamente lo mismo. ¿Está bien? Bien. Entonces, estas son las ecuaciones que nos permiten trabajar con los problemas que van del 11 al 15 de la guía. Vamos a trabajar nosotros, en primer lugar, con el problema 11. Vamos a agregar acá una página más a esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Acá. Acá está. Bien. Vamos a trabajar con el problema 11. Vamos a leerlo primero. Entonces, el problema 11 dice: desde un globo aerostático que está a 240 metros de altura y asciende con una velocidad de 6 metros sobre segundo, o sea, tengo un globo que está a 240 metros y está subiendo con una velocidad de 6 metros sobre segundo, se deja caer un objeto.
suponiendo nulo el rozamiento con el aire, o sea, despreciando el rozamiento con el aire, calcule la altura máxima alcanzada por el objeto y la posición del globo en ese instante, y después dice grafique las posiciones del globo y del objeto como funciones del tiempo. Vamos a hacer un esquemita, entonces, de lo que nos pide el problema 11. Lo que tenemos es, a una cierta altura, tenemos un globo. Es decir, vamos a dibujarlo por acá. Imagínense que esta es la caja del globo, y acá tengo el globo. Bien, este globo está subiendo con cierta velocidad, que me lo están diciendo. Esto tiene una velocidad que le voy a llamar V0, que vale 6 metros sobre segundo. Como va hacia arriba, la tomo positiva. Siempre vamos a tomar el eje Y positivo hacia arriba, ¿eh? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, lo que dicen es que de este globo soltamos un objeto. Es decir, dejamos caer un objeto. Soltamos el objeto, y el objeto va a estar, el objeto ya no tiene un globo que lo hace subir, digamos, sino que el objeto cae por gravedad. ¿Está bien? O sea que acá vamos a tener la aceleración de la gravedad hacia abajo. ¿Está bien? Acá voy a tener la aceleración G. O, si quieren, menos G, para indicar que es negativa, ¿no? La aceleración de la gravedad. Bien, entonces, el problema pregunta la altura máxima que alcanza el objeto. Bueno, para poder hacer eso hay que escribir las ecuaciones horarias del objeto. ¿Está bien? Como después nos piden graficar también qué es lo que pasa con el globo, vamos a escribir las ecuaciones horarias de los dos móviles, del globo y del objeto. Entonces, ecuaciones horarias. Empecemos con la del globo, que es fácil. Vamos a llamar